Uno de los dolores más fuertes que sufre el ser humano es cuando se quema una parte de su cuerpo. Es un dolor intenso, un dolor insoportable. ¿Te imaginas quemarte todo tu cuerpo? Y aún más, sin poder morir para descansar, quemarse por la eternidad. Esta es una enseñanza que amenaza al ser humano y que muchos ni siquiera nos atrevemos a pensar en ello. El fuego eterno, ese es el tema de hoy. Para eso vamos a hacerlo leyendo en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del fuego eterno? ¿Será que el ser humano se va a quemar por la eternidad? ¿Quemarse por los siglos de los siglos sin descansar? Es lo que queremos mirar en esta tarde leyendo la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 9, versículo 43. San Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice la palabra: si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hay una sentencia allí, que el día que vaya al fuego el ser humano no puede ser apagado. También en el libro de San Mateo capítulo 18, versículo 9 dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que tener dos ojos y ser echado al fuego eterno. Son expresiones bastante amenazantes para el ser humano. Intimidan, dan miedo. Y muchos seres humanos buscan de Dios por temor, buscan de Dios por miedo, porque no quieren quemarse por la eternidad. El libro de San Mateo capítulo 25, versículo 41 también dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios enseña que el pago será dado según sus obras. Y vamos a analizar un poquito cómo va a ser el juicio y cómo va a ser también el castigo. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que cada uno va a ser juzgado según sus obras. Dice la palabra de Dios: vi también a los muertos grandes y pequeños delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Cada uno recibirá el pago según sus obras. Vamos a imaginar un juicio aquí en la tierra en el cual hay 4 implicados. El primero es un emigrante que andando por una carretera tuvo una necesidad, no tenía dinero, no tenía qué comer, y entonces vio una gallina y dijo: me voy a coger esa gallina, y la agarró y se la llevó. Y después lo cogieron la policía. La señora a la cual era dueña de la gallina lo identificó, dijo: sí, él me robó la gallina, y se lo llevaron. El segundo es un joven que en una fiesta en efectos de alcohol, entonces apuñala a otro joven, y también lo cogen y lo llevan a darle sentencia, pues. El tercero es un hombre que asesina a otro. Pero el cuarto es un hombre que por mucho tiempo secuestraba jovencitas, luego de violarlas las asesinaba y las enterraba ahí en su solar, en su casa. Por muchos años hizo eso. Cuando lo descubren se dan cuenta que llevaba más de 20 víctimas. Y el juez le dice a los 4, el juez dicta sentencia igual para las 4 personas. Yo les pregunto, ¿será eso justicia? Vamos a suponer que le dice 2 meses para todos 4. Tal vez para el que robó la gallina dice: bueno, está bien, 2 meses por haberse robado una gallina, bueno, ya aprendió la lección. Pero ¿qué de aquel hombre que asesinaba jovencitas, las violaba y las enterró, hizo sufrir tanto a la familia? ¿Será justicia darle solamente 2 meses de cárcel?
O vamos a poner el caso contrario, que fuesen 40 años de cárcel. ¿Habría justicia también para el que se robó la gallina ponerle 50 o 40 años de cárcel por haberse robado una gallina? Pues queridos amigos, esto es lo que enseñan las iglesias, la mayoría de iglesias hoy. Que los que se pierden se van a quemar por la eternidad, siglo tras siglo, quemándose sin poder tener un descanso por unos cuantos años de pecado. Imaginémonos otro caso. Un jovencito, también de unos 15 añitos de edad, muy obediente a los padres, muy decente, bien educado, pero un día sus padres van a una fiesta con él, y estando en la fiesta, ya en estado de embriaguez, en una fiesta familiar, se desata una balacera y una bala perdida acaba con su vida. A los 15 años, era su primera fiesta a la cual asistía. Murió en pecado porque murió con efectos del alcohol, y la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos años vivió en pecado? Vamos a exagerar que haya vivido 15 años en pecado. Como él murió borracho, muy seguramente se pierde. Yo no soy el juez, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y en el día del juicio se dicta sentencia para este joven, y Dios dice: este joven merece quemarse por los siglos de los siglos eternamente, quemarse por 15 años de pecado. ¿Será Dios justo con esa sentencia? La Biblia enseña que cada uno recibirá el pago de acuerdo con sus obras. El que pecó poco, poco castigo recibirá, pero el que pecó mucho recibirá más castigo. Y esto lo dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 12, versículos 47 y 48. Les invito a que me acompañen en la lectura. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice la palabra de Dios: el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó e hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará. Y al que se le confió mucho, más se le pedirá. Ahí la palabra de Dios nos enseña que de acuerdo a lo que la oportunidad que tuvo el ser humano, así mismo le va a pedir Dios cuentas. Y la Biblia eso lo presenta claramente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pecado de un sacerdote era más pecado que el pecado de una persona normal. El pago, el castigo o la remisión se requería más. Por ejemplo, de una persona bien pobre se requería una tortolita. De una persona normal se requería un cordero, una cabra. Y si era una persona, un príncipe, se requería un becerro. Pero si era una persona, un sacerdote, por ejemplo, se requería ya un animal adulto, un toro. Se requería para el sacrificio que tenía que presentar esa persona. Entonces, de acuerdo al pecado, asimismo se recibirá el castigo. Y vamos a ejemplificarlo ahorita en la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que hable y que no sea el ser humano. Antes de mirar eso, vamos a mirar dónde se recibe el castigo. Porque como miramos en temas anteriores, la gran mayoría de gente dice que cuando una persona muere, inmediatamente se va para el infierno, si murió en pecado. Y que si murió en gracia de Dios, inmediatamente se va para el cielo. Pero la Biblia nos enseña que todos los seres humanos, tanto buenos como malos, están descansando hasta que el Señor Jesucristo regrese y haga juicio, y ahí sí determine para dónde va cada uno. Y dice la Biblia que cada cual recibirá conforme a sus obras. El libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice: y los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. En esta misma tierra es donde se va a dar el castigo al ser humano, pero no ahora, sino cuando Dios venga a dar sentencia al ser humano que no le obedeció. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 31. Proverbios capítulo 11, versículo 31 dice: si el justo es recompensado en la tierra,
¿cuánto más el impío y el pecador? Entonces la palabra de Dios muestra que el juicio, que el castigo va a ser sobre la tierra. Un día, queridos hermanos, queridos amigos, Dios va a descender fuego del cielo y va a quemar a todos los adversarios, a todos los enemigos de Dios, a todos los que no le obedecieron. Pero ahí también va a estar Satanás y sus ángeles y serán quemados hasta que se vuelvan ceniza. Es decir, que el castigo no es por la eternidad, el castigo es hasta que se acabe de quemar. Y vamos a mirar ejemplos con la Biblia para que tengamos claridad en este tema. El libro de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 7 al 9, nos habla de los 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, dice la palabra de Dios, que Satanás será suelto de su prisión. Porque Satanás durante 1000 años va a estar atado aquí en la tierra, no tendrá quien engañar, dice la Biblia. Pero cuando él se cumpla los 1000 años, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios desciende fuego del cielo y los consumió. Mire que la palabra de Dios aquí presenta que los malos van a ser consumidos, que los malos van a ser destruidos el día que Dios descienda fuego del cielo y va a consumir. La tierra, queridos amigos, queridos hermanos, va a ser quemada totalmente. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, dice que la tierra, los elementos que hay en ella serán deshechos y la tierra y sus obras serán quemadas. Y todo lo que esté sobre la tierra va a ser quemado hasta que se vuelva ceniza. Vamos a mirar que la palabra de Dios presenta que cada persona va a recibir el pago según sus obras. Y por eso la Biblia presenta que va a haber varios tipos de perdidos y cada uno va a recibir el pago de acuerdo al pecado que haya cometido. Si pecó mucho, va a durar quemándose más. Si pecó poco, entonces también se va a quemar más poquito. El libro de Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día está por llegar y los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. La palabra de Dios aquí nos enseña que va a venir un día en el cual va a haber juicio y que los seres humanos, los malhechores, dice aquí la palabra de Dios, que serán como estopa. Grabemos eso, que hay un grupo de personas que se van a quemar como estopa. Pero el versículo 2 dice: pero a vosotros que retenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice el Eterno Todopoderoso. Aquí la palabra de Dios dice que los malos se van a volver ceniza. Cuando ya la materia se vuelve ceniza, ya no tiene más que quemar, quedó destruido totalmente. Contrario a lo que la iglesia popular dice y lo que muchas iglesias hoy están enseñando, que los muertos se van a quemar por los siglos de los siglos de los siglos. La Biblia dice que hay fuego eterno, pero ahorita vamos a mirar qué quiere decir fuego eterno, porque la Biblia no se contradice. Y si el ser humano se quemara por los siglos de los siglos, yo no veo justicia de Dios allí. No hay justicia. Porque ¿cómo es que un joven de 15, 20 años, 30, 50 años, 100 años de pecado, quemarse por miles y miles de años sin reposo? O sea que Dios, la Biblia dice que la ira de Dios no es para siempre. Pero ahí presenta que la ira de Dios va a ser para siempre, como lo enseñan las iglesias populares. Pero la Biblia enseña que Dios es misericordia y que cada persona recibirá el pago según sus obras. Ya miramos un primer grupo que se va a ser quemado como estopa, dice la palabra de Dios. Pero vamos a mirar otro grupo de personas que van a ser quemados. Dice que van a ser quemados como tamo, como paja. El libro de Isaías capítulo 47,
Isaías capítulo 47, versículos 13 y 14 dice: te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan tus astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Serán como paja, fuego los quemará, no salvarán su vida del poder de la llama, y no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Aquí presenta que hay otro grupo de personas que van a quedar totalmente destruidos. Dice que no quedarán ni brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Entonces miramos el primer grupo como estopa, el segundo grupo como tamo. Pero vamos a mirar otro tercer grupo que la Biblia presenta y dice que va a ser como la grasa. El libro de Salmos capítulo 37, versículo 20 dice: pero los impíos perecerán y los enemigos de Dios se desvanecerán, como la grasa de los carneros serán consumidos y se disiparán como el humo. Aquí Dios nos presenta que aún los impíos se van a disipar, se van a desvanecer, que un día dejarán de ser, dejarán de existir. Si hoy nosotros estamos enseñando que el pecado, que el pecador va a quemarse por siempre, entonces tendremos que aceptar que el pecado también va a existir por siempre y que Satanás también va a existir por la eternidad. Pero la Biblia dice que Satanás también va a dejar de existir, que Dios va a sacar fuego en medio de Satanás y lo va a destruir, que lo va a poner en ceniza y que para siempre dejará de ser. El libro de Ezequiel Ezequiel capítulo 28, vamos a leer de los versículos 13 en adelante para tomar el contexto de quién viene hablando. Dice la palabra del Señor: en Edén, en huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Está hablando del querubín protector, que era Satanás antes de caer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Aquí encontramos nosotros la historia de Lucifer, desde que fue creado, el presente, pero también qué va a ser de él. Y la Biblia expresa que Satanás va a dejar de existir, que va a ser espanto, que solamente va a quedar la historia de que un día hubo un rebelde, pero que fue destruido totalmente. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé entre piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Mire que aquí comienza a hablar en futuro. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza los ojos de todos los que te miran. Satanás va a ser puesto en ceniza. Y los redimidos se van a dar cuenta cuando Satanás sea destruido totalmente. Habrá regocijo. Y por eso Malaquías capítulo 4 dice, versículo 2 dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, porque el pueblo de Dios estará feliz, porque ya no existe más el pecado, porque Satanás y sus ángeles van a ser destruidos totalmente. Vuelve y leo el versículo. Saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre los reyes de la tierra, de todos los que te miran,
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire lo que presenta la palabra del Señor, que aún Satanás va a dejar de existir. Satanás va a ser destruido, aunque fue el originador del pecado y que ha hecho pecar a muchas personas, que sigue patrocinando el pecado, pero aún ni siquiera él se va a quemar por la eternidad. Él un día va a ser destruido y dejará de existir, dice la palabra de Dios. Si alguien contradice esto, hermanos, déjame decirle que está negando lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es claro cuando habla y dice que Satanás para siempre dejará de ser. Dice, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ayer leíamos que en el tema pasado, sí, leíamos donde dice que las almas mueren. El libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. También dice primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16, dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Todos los demás van a ser mortales. Si hoy nosotros aceptamos, hermanos, que una persona durará quemándose por los siglos de los siglos, entonces tendremos que aceptar que esas personas también son inmortales. Pero la Biblia enseña que el único que tiene inmortalidad es Dios. Satanás se volverá ceniza, Satanás dejará de existir. Pero ahora tenemos entonces un problema. ¿Qué quiere decir el fuego eterno? Vamos a analizar qué quiere decir esa expresión, el fuego eterno, porque Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá los de la izquierda, apartaos malditos al fuego eterno. Pero hermanos, la misma Biblia se explica. ¿Qué quiere decir fuego eterno? Vamos a leer el libro de Judas capítulo 1, tiene solo capítulo, y vamos a leer el versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a parar un poquito aquí y vamos a pensar. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra se siguen quemando en este momento o el fuego se apagó. Porque la Biblia dice que fueron quemadas con fuego, ¿qué? Con fuego eterno. Pero ustedes van a mirar en la historia y Sodoma y Gomorra se quemaron. Los sitios donde estaban, donde existía Sodoma y Gomorra, es el sitio donde existe ahora el Mar Muerto. Y usted puede mirar cerca de allí y va a mirar cómo aún la tierra muestra las evidencias de que un día fue quemado. Cómo todas esas montañas que hay cerca están todavía como si se hubieran quemado, pues. Pero no se están quemando en este momento. La Biblia dice que fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Se le llama fuego eterno porque es un fuego de Dios que es eterno. No es un fuego que viene del hombre, es un fuego que Dios me envía, y el fuego que Dios envía no lo puede apagar el ser humano. ¿Cuándo se apaga? Se apaga cuando ya no tiene que consumir. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y el fuego no puede ser apagado, solo se apaga cuando se vuelve ceniza. Cuando no hay nada más que quemar, entonces ahí es donde podemos mirar que ya consumió todo, pero sin embargo la Biblia dice que fue fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. El libro de Segunda de Pedro capítulo 2 también nos presenta esta expresión hablando del mismo acontecimiento, y aquí nos da también un ejemplo, porque dice que así como Sodoma y Gomorra, así se van a quemar los impíos en el día del juicio. Que ellos fueron quemados con fuego eterno,
pero se destruyeron totalmente, así Dios también va a hacer en el día del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y las puso de ejemplo de lo que había de suceder a los impíos en el juicio. La palabra de Dios es clara, queridos hermanos. La palabra de Dios dice que así como Sodoma y Gomorra, que fueron reducidas a ceniza, así va a ser el día del juicio. Que los seres que pecaron, que se rebelaron contra Dios, van a recibir un castigo, pero se van a quemar hasta que ya no haya más que quemar. Hasta que la materia se consuma totalmente. De acuerdo a cómo pecaron, así mismo se van a quemar. El último que va a durar quemándose, pues, es Satanás. Dice que muchos van a ser consumidos rápidamente, otros van a durar un poco más, pero Satanás va a durar unos días. No dice exactamente cuánto, pero sí se va a durar quemando más Satanás que todos los demás. El libro de San Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30, dice, también será como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre, se manifieste. Pone el ejemplo de que así como fue en Sodoma y Gomorra, así también será también en el día del juicio. Queridos amigos, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo, que no se complace en la injusticia, que Dios no se complace en el castigo. Es más, el libro de Isaías dice que cuando Dios venga a castigar, le llama una extraña obra, porque es extraño de Dios, pero le toca hacerlo para terminar con el pecado. Y vea cómo presenta el libro de Salmos capítulo 103, versículos 8 y 9. Dice, compasivo y clemente es el Eterno, lento para enojarse y grande en amor. No siempre reprende ni guarda el enojo para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. Presenta un Dios misericordioso. Pero los que están presentando que el castigo es un castigo eterno, primero que todo no han escudriñado la palabra de Dios. Y segundo, están presentando un Dios rencoroso. Están presentando un Dios que no se deleita en perdonar. Un Dios que guarda enojo para siempre, pero la Biblia aquí dice, no guarda enojo para siempre. Dios es un Dios de amor. Y aunque el ser humano peca, Él es un padre por creación, y como padre muchas veces castigamos a nuestros hijos, pero nos duele el castigo. Y así también Dios no lo hace complacido, Dios lo hace con dolor, porque ellos fueron un día creación de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios que no retiene para siempre su enojo, que no castiga para siempre, que es misericordioso, que Él no desea que le sirvan por miedo, sino por amor. Desea que tú le reconozcas para que pueda enamorarse de Él. La Biblia dice, gustad cuán bueno es Dios. Si ustedes le conocieran, dice Él, si me conocieran, sabrían que yo soy misericordioso, que yo soy bondadoso, que yo soy perdonador. Y ese es el Dios que presenta la palabra de Dios. Por eso el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 24 y 25 dice, así dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Si alguien quiere alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy el Eterno, que actúo con misericordia, justicia y bondad, porque me complazco en esto, dice el Señor. Dios nos bendiga, queridos amigos, y permitamos que la palabra de Dios pueda seguir llegando a nuestra mente. El fuego eterno es un fuego que, aunque viene de Dios, pero va a ser
va a destruir hasta que se acabe de quemar la materia. No va a ser para siempre, porque no habría justicia de Dios allí. Hay muchos versículos que así lo presentan, pero han sido malas interpretaciones. Fuego eterno, ya lo explicó el libro de Judas, lo explicó el libro de Pedro, y miramos qué clases de personas, cómo se va a quemar cada persona. Dice la Biblia que cada cual recibirá el pago según sus obras. Dios les bendiga, es mi deseo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.